Muy buenas noches, estimados hermanos, en el nombre del Señor. Les damos las gracias por esforzarse y seguir aprendiendo de este curso Panorama del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión vamos a estudiar estas cartas conocidas como epístolas carcelarias. Estas son 4: Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Todas estas cartas fueron escritas desde la prisión. Algunos estudiosos están en cierto conflicto en no saber si se escribían desde Roma o de Cesarea. Lo que la Biblia vemos es que la Biblia refiere que Pablo estuvo encarcelado en Roma, y eso es una de las fuertes respuestas que podemos decir. Mientras él estaba en Roma encarcelado, pues él no estaba en una mazmorra como en algunas ocasiones sí estuvo, sino que estuvo en arresto domiciliario. ¿Y cuál fue la ventaja? Que él pudo seguir predicando el Evangelio, es más, pudo recibir visitas, de tal modo que a través de ellos podía él enviar mensajes a las diferentes iglesias. Las fechas en las que fueron escritas estas cartas se sabe que fueron escritas casi al mismo tiempo y fueron enviadas juntas a sus respectivos destinos. Uno de ellos es Filemón y otros Tíquico. Ahora, a estas 3 cartas primeras, es decir, Efesios, Colosenses y Filemón, se les asigna una fecha aproximadamente del año 61 después de Cristo. A diferencia de Filipenses, que fue probablemente la última en ser escrita desde el encarcelamiento. Y esto se ve por el hecho de que parece que el encierro de Pablo había ya durado bastante tiempo. Además, si hubiese sido escrita a principios del encierro, no habría habido el tiempo suficiente para los diferentes viajes que se implican en la carta, ya que primero llegaron a Filipos noticias procedentes de Roma de que Pablo había sido encarcelado. Luego se hizo una colecta y se envió a Roma por mano de Epafrodito. Luego Epafrodito enfermó gravemente y las noticias de enfermedad llegaron a Filipos. La resultante preocupación de la iglesia fue entonces comunicada a Roma. Todo esto precisó de tiempo. Además, la carta parece indicar que había llegado en una ocasión crítica acerca del encarcelamiento de Pablo, es decir, que su suerte iba a decidirse pronto. Ahora, dentro de estas cartas, de estas epístolas carcelarias, como se conocen, lo que podemos decir es que ya en Hechos de los Apóstoles, como ustedes bien saben, ahí es donde se conoce a este personaje conocido hoy por todos como Pablo. Dios lo llamó para ser un instrumento útil en sus manos, y vaya que fue de gran utilidad, porque hizo 13 cartas y fue usado como un apóstol para el pueblo gentil. Ahora, ¿qué es lo que Dios había hecho? Pues Dios le había revelado a través de su propia palabra que él tenía que padecer. En muchas de las ciudades que Pablo visitó, los creyentes profetizaron que encarcelarían a Pablo y que el Espíritu Santo impulsó a Pablo hacia ese encarcelamiento. ¿Y qué sucedió?
él se sometió a la voluntad del Señor. Así que Pablo sabía que esas profecías no eran para disuadirlo, para desanimarlo de su curso, sino todo lo contrario, para prepararlo para sus próximas penalidades. Pablo tenía muchos enemigos en Jerusalén y sabía que podría ser arrestado y encarcelado cuando llegara, pero también sabía que este sufrimiento era parte del plan de Dios para él. Pablo respondía muchas veces: yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo entendió que su próximo encarcelamiento era una parte necesaria de su ministerio. Su encarcelamiento sería para el nombre del Señor Jesús, es decir, el Espíritu Santo iba a usar el encarcelamiento de Pablo como un medio a favor del Evangelio y para ministrar a las diferentes iglesias. Un hermoso y extraordinario propósito de Dios, ¿verdad? Ahora, los años que pasó en prisión fueron difíciles, pero Pablo los aprovechó al máximo. Día tras día, Pablo veía esto como una gran oportunidad para servir a Dios. Y eso nos debe llevar a nosotros a preguntarnos, ¿qué sucedería si nosotros estuviéramos en una cárcel? ¿Verías el tiempo desperdiciado? ¿Verías que el propósito que tenías de servir a Dios fue bloqueado? Esto no se ve así en la vida de Pablo, sino que esto fue el propósito de Dios, que Él permitió que estuviera en esta cárcel para que a través de Él, a través de su sufrimiento, pueda llenar de gozo, motivar a los demás creyentes en diversas pruebas en todas las iglesias de Colosas, de Éfeso y de Filipos. Empezando ya este tiempo, empezamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Bueno, Éfeso es la carta de Pablo hacia los Efesios. Es una carta muy, muy importante porque dentro de esta carta, si bien es cierto, no fue escrita para tratar acerca de algún problema o controversia en particular respecto a algunos hermanos de la iglesia de Éfeso, esta se conoce como una carta circular, es decir, que una carta que tenía que llegar a todas las iglesias porque tenía el propósito de instruir, de edificar, de hacer que los creyentes en la iglesia conozcan la base de la doctrina cristiana, los principios, los beneficios de lo que implica ser una nueva criatura. Tal es así que en el primer capítulo habla acerca de esas riquezas en Cristo, todas las enormes bendiciones que tenemos ahora al ser nuevas criaturas. Que cuando nosotros estábamos antes muertos en delitos y pecados no teníamos ninguno de esos privilegios, pero ahora sí lo tenemos. Es así que esta carta es una carta muy importante. Esta carta fueron enviadas a diferentes iglesias en la región de Asia Menor. Así que podemos ver que esta carta es muy importante doctrinalmente. ¿Y qué podemos ver en esta carta? Que el tema básico de este libro es la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué nos da a entender en esta carta? Que nos explica con claridad que la iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza a la que le tenemos que honrar y tenemos que obedecer y por lo tanto estar sujetas. De una manera extraordinaria muestra el matrimonio como una comparación, aunque pequeña, pero muy importante, de la relación que tiene Cristo con su iglesia. Cristo el esposo
y la iglesia, esa novia que está siendo preparada y ataviada para que un día llegue a ser su esposa, una iglesia perfecta que no tuviese mancha ni arruga. Importante dentro de este libro es también que resalta la importancia de las responsabilidades de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Y bueno, como en todas las cartas de Pablo, que está llena de una parte práctica de toda la doctrina, ¿no? Además de ello, podemos ver cómo él explica la importancia de que la iglesia debe vivir en unidad, en justicia, en control del Espíritu Santo. Así es. Ahora pasamos a esta siguiente carta de Colosenses. Esta carta ya no es necesario decir quién la escribió porque todas las ha escrito Pablo, pero esta iglesia de Colosas estaba siendo afectada por enseñanzas heréticas, es decir, doctrinas falsas, herejías, y casualmente Pablo escribió esta carta con el fin de combatir estas peligrosas enseñanzas que iban a minar el evangelio y la iglesia del Señor. Colosas estaba situada a 100 millas, es decir, 160 kilómetros de Éfeso. Y esto podemos decir que esta iglesia no fue fundada por Pablo, sino por Epafras, de acuerdo a Colosenses 1:7. Epafras era probablemente un convertido de Pablo procedente de la ciudad de Éfeso, que quizá fue enviado para evangelizar Colosas. Esta iglesia era en su gran mayoría gentil, pero también tenía un componente judío. El tema principal de esta carta es la deidad y la completa suficiencia de Cristo. Dentro de este libro se puede ya notar la presencia de los judaizantes, estos hombres que ya en el libro de Gálatas nosotros hemos estudiado cómo habían introducido falsas doctrinas, ¿verdad? Enseñanzas humanas y que tenía que ver con el esfuerzo como el medio para alcanzar la salvación, cuando sabemos que ninguna de los esfuerzos humanos llegan a lograr la salvación del creyente, solamente a través del Señor Jesús y su sacrificio. Ahora, en estas enseñanzas heréticas, lo que podemos decir es que se enseñaba rituales, es decir, qué reglas estrictas se debían cumplir, qué alimentos debían comer, qué bebidas se permitían, qué festividades religiosas se tenían que realizar, y la circuncisión como un medio importante, lo cual Dios refuta en este libro. También otra de las cosas es el ascetismo, razón por la cual Pablo hace un hincapié en esto. ¿Y qué es el ascetismo? Pues es ese ejercicio y práctica de un estilo de vida austero, de renuncia completa a los placeres materiales, incluso a los alimentos, cuando definitivamente en Dios no hay esa restricción, ¿verdad? Y como que, ¿cuál era lo peligroso? Que era se tenía que cumplir toda esta vida austera y renunciación a placeres materiales para que conduzcan a la perfección moral y espiritual, lo cual es falso, porque solamente a través de Cristo podemos tener caminar en perfección espiritual, ¿verdad? Y moral, no a través del esfuerzo humano. Otro es que había hombres, aunque nos parezca increíble, que rendían culto a criaturas como los ángeles. Y esto es herético porque es usar intermediarios cuando
Dios nos hace ver en la Biblia que el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. Y también que no hay que añadir sabiduría mundana, porque esto no nos lleva a comprender a Jesús. El libro de Corintios nos hace ver que la sabiduría humana simplemente es necedad. Dios quiere que nosotros renunciemos a la sabiduría humana para conocer a Dios. Si no, nunca podremos conocer al Señor. Así es, hermanos. Entonces, ¿qué puede concluirse en esta carta? Que Cristo es suficiente, que Cristo es la respuesta, que Cristo es supremo y que el mensaje de Pablo a los colosenses y a nosotros es que los creyentes podemos encontrar en Cristo todo lo que necesitamos, nada más. La siguiente epístola es la carta a Filemón. Esta carta fue escrita por Pablo a Filemón. ¿Y quién era Filemón? Pues era un hombre importante dentro de la iglesia, no importante porque tenga mayor valor que los demás, sino porque algunos refieren que posiblemente él haya sido pastor o un líder de la iglesia de Colosas y quien se convirtió a través del ministerio de Pablo, como refiere el verso 19 de este libro. Ahora, esta es una de las cartas más breves de Pablo. Sin embargo, tiene una enseñanza muy rica y valiosa. ¿Qué es lo que explica esta carta? La vida de un esclavo llamado Onésimo, que en la vida anterior, en su vida pasada, le había robado a su amo, quien era Filemón, este hombre importante de la iglesia de Colosas. ¿Y qué sucedió? Que producto de ello, este hombre huyó, este esclavo. La Biblia no da detalles de cómo es que Onésimo llega a conocer al Señor, pero sí se sabe que es a través de la predicación de Pablo que él llega a conocer al Señor Jesús. Producto de ello, Pablo lo discipula y él presenta a través de esta carta una súplica de intermediación por la vida de Onésimo para que pueda ser recibido por Filemón. Evidentemente esto era difícil porque él ya lo había visto en una vida anterior sin Cristo, que era ladrón. Pero aquí Pablo mismo, el apóstol Pablo, le escribe de una manera muy delicada y sutil, de tal modo que persuade a Filemón para que pueda perdonar a Filemón y pueda darse cuenta que ahora él es útil al Evangelio. Interesante que el nombre Onésimo significa útil, y es por esa razón que Pablo está intercediendo a través de esta carta para convencer a Filemón de aceptarlo y de poder servir juntos en la iglesia. Filemón, entonces, esta carta nos habla de ese evangelio reconciliador, ese evangelio que reconcilia a las personas entre sí, no solo al judío, sino también al gentil, no solo al amo, sino también al esclavo, y que Dios los convierte en hermanos. Qué hermosa carta, ¿verdad? Es por esa razón que puedo decirles que en esta carta es una carta llena de gracia y de misericordia, y que nos enseña el perdón, que el perdón tiene un costo, pero que ese mayor costo ya lo pagó el Señor Jesús, y que sabemos que que es fácil decir perdón, o podemos decir voy a perdonar, pero tiene un costo, ¿verdad? Y que nosotros, Dios nos manda a ser obedientes, perdonar, brindar misericordia. Y Dios da una nueva oportunidad a aquel que ha sido un hombre pecador como Onésimo.
Finalmente llegamos a la última carta, que es esta carta de Filipenses, una carta llena de afecto, una carta en la que Pablo se expresa hacia la iglesia de Filipos, una iglesia que en tiempo anterior le había mostrado su amor con acciones, siendo una iglesia generosa, brindándole ofrendas para su servicio a Dios, razón por la cual esta carta la escribe. ¿Con qué propósitos? Para darle las gracias a Dios por esta iglesia, para mostrar a otras iglesias que esta era una iglesia generosa y que debían imitarla como lo hacían. También para informarles a la iglesia de Filipos que las circunstancias en las que se encontraba no eran excusa para que se extienda el evangelio. Además de ello, esta carta sirvió para que los creyentes en Filipos se regocijen y permanezcan firmes a pesar de cualquier circunstancia adversa que estén pasando. Qué mejor autoridad que Pablo, ¿verdad? En medio de la prisión, hablando de gozo. Y dentro de esta carta, Pablo exalta a Cristo a través de esa humillación que él voluntariamente tuvo al venir a la tierra y a despojarse, ¿verdad?, de su deidad para ser obediente al Padre. Y producto de esa obediencia, de esa humillación, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le da para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y Pablo estaba siendo un imitador de esto, un imitador de Cristo. Finalmente, otro de los propósitos de esta carta era exhortar a los creyentes a la unidad por medio de las relaciones del amor y la humildad. Ahora, esta carta es muy personal de Pablo y vemos aquí mostrando Pablo a una iglesia que ha tenido cuidado de él, ¿verdad? Una carta llena de gozo, de agradecimiento. No por gusto, en esta carta se repite la palabra gozo o sus semejantes 16 veces. Y esto, ¿qué es lo que quiere demostrar aquí Pablo? Que Pablo está gozándose a pesar de el sufrimiento. Pablo se goza a pesar de que las circunstancias sean adversas. Por tal razón, en esta carta vemos cómo él tiene esa perspectiva divina, no está viendo las circunstancias terrenales en las que se encuentra, sino que le está mirando la meta a la que él debe llegar conforme al propósito de Dios. Y esto es lo que le enseña también a Timoteo. Dentro de esta carta vemos a Timoteo y cómo Dios usa a este siervo Timoteo para que se encargue de la iglesia de Filipos. Y qué mejor ejemplo a través de la vida de Pablo, ¿verdad? Timoteo era un pastor joven, con muchas cosas que aprender, y estaba aprendiendo de su gran maestro Pablo. Finalmente, ¿qué podemos decir de todo esto? Que Dios permitió toda esta situación adversa de Pablo, de estar en la cárcel, prisionero, para enseñarnos que se puede servir a Dios a pesar de los obstáculos. Se puede servir a Dios aún en momentos dolorosos, aún en medio de la soledad, y que Dios
siempre está dispuesto a fortalecernos y a usarnos, porque en medio de las circunstancias difíciles, tú puedes ayudar a otros cristianos a seguir adelante. Tú puedes animar a otros cristianos a poder esforzarse y a ver la única meta de seguir guardando la doctrina, de ponerla en práctica en todo momento. Así que, hermanos, yo les animo a que sigan adelante, a que no desmayen y a que el gozo de nuestro Señor la podamos experimentar, porque en la vida real hay tiempos de felicidad, pero lo que Dios nos muestra en la Biblia, que aquí en la tierra, en su gran mayoría son tiempos de aflicción. Pero dice el Señor, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, les agradezco por su tiempo, por su paciencia y espero que sigamos adelante. Quizás este tiempo es muy corto para comprender profundidades de la palabra de Dios, pero al tener una vista panorámica nos ayuda a comprender con mayor claridad cada una de las cartas y por qué Dios permitió que estén escritas y estén impregnadas dentro de la Biblia. Muchas gracias, estimados hermanos, y Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.